Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de unos días de descanso, les deseamos a todos nuestros escuchas un feliz año 2020. Buenos días, feliz año y ánimo. Bueno, nos da mucho gusto iniciar el año con esta conferencia. El día de hoy el presidente informa que el 2020 será un buen año y no hará falta aumentar impuestos ni hace falta gasolinazos como ya fue demostrado el año pasado. De igual forma no aumentó ni aumentará la deuda pública. Es importante el crecimiento, pero más importante es el desarrollo económico distribuyendo la riqueza que produzca progreso con bienestar y justicia. El presidente señala que se aprobará la próxima semana el TEMEC y solo quedará pendiente la aprobación en Canadá, que tomará cierto tiempo por sus procesos parlamentarios, pero en el caso de Estados Unidos será en unos días más. Luego de las declaraciones de los legionarios de Cristo en que aceptaron sus crímenes, el presidente no se manifestará sobre este caso y aprovecha para informar que se reunirá con la familia víctima de los hechos lamentables en Sonora, en la comunidad de La Mora en Bavispe, el próximo 12 de enero. Sobre lo ocurrido con el Papa Francisco, expresa su alegría al ofrecer disculpas a la mujer que reprendió con un manotazo y reitera que hay que tener paciencia. Sobre la negativa del EZLN sobre el Tren Maya, reitera que no cuentan con la información suficiente ya que no se afectará a los pueblos indígenas, sino todo lo contrario, y reitera que lleva más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas de México. Inició en 1977 en comunidades indígenas, al frente del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Reitera el compromiso de consolidar la democracia, por lo que no tomará partido y no acudirá en gira por los estados que inicien los periodos electorales. Confirma que el salario mínimo a nivel nacional será de 123.22 pesos diarios, luego del aumento del 20%, y en el norte de 185.56 pesos diarios. Propósitos para el 2020. Lo principal es consolidar la cuarta transformación y que para finales de diciembre estén sentadas las bases de la transformación de México. Quiere bienestar para los mexicanos, en especial para los más pobres del país, y de igual forma serenar al país sin la pérdida de vidas humanas. Este gobierno no permite la corrupción, hay honestidad y el presupuesto es suficiente gracias al gobierno austero y sobrio. El poder es humildad. El poder no tiene que ver nada con la prepotencia o el autoritarismo. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder emana del pueblo. El poder es pueblo y la base de todo será la familia como núcleo impulsador de las acciones en el país. Embajada de México. Tras la expulsión de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, el presidente dijo que se hará valer el derecho al asilo, pues no se puede flaquear en el asunto de dar protección a los perseguidos políticos recibidos en la embajada luego de que se produjera el golpe militar y se girara una orden de aprehensión en su contra. Si México entregara a los asilados, estaría acabando el derecho al asilo, que para México es un derecho sagrado, es parte del derecho internacional, y México la hará valer porque es cuestión de principios. Reconoció también la labor de María Teresa Mercado, que fue declarada persona non grata por el gobierno de facto, y manifestó que hizo un papel destacado, por lo que reconoce su labor diplomática y su firmeza en Bolivia. Y el secretario Marcelo Ebrard está constantemente informado. Su instrucción principal es hacer valer el derecho al asilo. Primeras acciones en 2020. Este año se consolidará la seguridad y el bienestar en México. Para esto se llevarán a cabo las siguientes acciones principales. Se reforzará lo relacionado con el bienestar para no dejar de atender a los jóvenes y que haya trabajo, y nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. Trabajar más en tener información, es decir, más inteligencia y menos uso de la fuerza. Seguir consolidando la Guardia Nacional. Ya se cuenta con la presencia de esta institución en las calles con elementos suficientes, porque había solo 10.000 elementos de la extinta Policía Federal, que desafortunadamente existe la sombra de la duda sobre la colusión con el crimen organizado. Y por último, no permitir por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia lo ocurrido con la Policía Federal de Genaro García Luna y Felipe Calderón, con la asociación delictuosa y el contubernio entre la delincuencia y las autoridades.
Entra en operación INSABI. De acuerdo con la ley, a partir de este año, entra en operación el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye al mal llamado Seguro Popular. La principal diferencia es que no hace falta estar inscrito para recibir atención médica. Ahora todos los ciudadanos tienen derecho a recibir atención médica y medicamentos gratuitos. El servicio médico irá mejorando paulatinamente, proveyendo medicinas y una buena atención médica. Esto se llevará a cabo en las unidades médicas rurales, en las unidades hospitales de salud y hospitales públicos. Para esto, el sector salud tendrá todos los recursos para iniciar este año y se incrementa el presupuesto en 40,000 millones de pesos. Mañana nos vemos. Que la pasen muy bien. Así, miren, un abrazo. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.